17. El fármaco que mejor actúa en poblaciones micobacterianas en fase de multiplicación intermitente. ¿Recuerdas? Rifa, ¿no? ¿Recuerdas? Habíamos explicado que no confundir con lo que realiza isoniazida. Isoniazida actúa en fase de multiplicación continua, activa, bacilífera. A ese nivel actúa isoniazida. En fase de multiplicación intermitente, esa población que quiere y no quiere, que a veces está en un estado latente y luego se puede activar, la droga que mejor actúa es rifampicina. Respuesta D. 17 D. Mira, caso típico, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos la tasa más alta de residentes con tuberculosis, ¿no? En nuestro país, ¿no? Es lamentable, pero eso es cierto y concreto. Residente de medicina interna con diagnóstico de tuberculosis pulmonar frotis positivo. Se informa baciloscopía positiva 2 cruces. Esto quiere decir el hallazgo de... Tú puedes recordar todo el concepto, ¿ya? Pero habíamos mencionado, ¿te acuerdas? Si te decían una cruz, piensa 100 campos. 2 cruces, 50 campos. 3 cruces, 20 campos. Si te acuerdas de eso, busca 50. Respuesta B. Lo demás es cierto, ¿no? B, 1 a 10, bacilo ácido alcohol resistente, promedio por campo en 50 campos observados. Nuevamente, una cruz, 100 campos, 2 cruces, 50 campos, 3 cruces, 20 campos. ¿Ya? Respuesta B, 18B. 19, de memoria, es una pregunta que evalúa la existencia de las pruebas rápidas fenotípicas y moleculares. Las pruebas rápidas fenotípicas y moleculares para la detención de tuberculosis multidrogo resistente son las siguientes. Efecto. Habíamos dicho que existían unas pruebas rápidas, ¿ya? Que, como su nombre lo indica, me acortan el tiempo. Principalmente las utilizo para las formas pulmonares, en el caso del MOX, y también puedo utilizar las llamadas GRIEX, que es la de nitrato reductasa, o aquellas formas en donde yo puedo también obtener otras muestras que no sean a nivel pulmonar, para extrapulmonares. Si existen unas pruebas rápidas, existen unas pruebas clásicas o convencionales. De las mencionadas, te están preguntando cuál es la considerada como una prueba clásica o convencional. Ya habíamos comentado de que era el método de las proporciones en agar en placa, ¿no? Tienes que recordar ese concepto, ¿no? Que existen pruebas rápidas que pueden ser directas o indirectas, llamadas no convencionales, y las pruebas convencionales, una de ellas es el método de las proporciones en agar en placa. Respuesta E. 20. Según norma técnica, esquema para tuberculosis pulmonar sensible. Así, 5 segundos. ¿Recuerdas? 6 meses. 2 meses, la fase activa. 4 meses, la fase de mantenimiento. 3 veces por semana. 2 meses, isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol. 4 meses, isoniazida y rifampicina, 3 veces por semana. Respuesta C. Total, 6 meses de tratamiento. Tuberculosis sensibles, frotis positivo o frotis negativo. También se indica para formas extrapulmonares que no sean las osteoarticulares, que no sean las miliares o que no sean las del sistema nervioso central. ¿Recuerdas? Respuesta C. Indicación 21. Indicación para pacientes con tuberculosis pulmonar sensible con infección por VIH-Sida. También, ¿recuerda? Lo que ha variado es la segunda fase. La segunda fase ahora es 7 meses y es diario. La primera fase es tan similar como las formas sensibles. 2 meses, isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol. Segunda fase, 7 meses, isoniazida y rifampicina en forma diaria. Respuesta D.
21D. Entonces, como existe una forma sensible, obviamente hemos visto que hay dos variantes clásicas atribuidas a las formas resistentes. La descrita tradicionalmente, la MDR, resistencia a drogas del núcleo básico, isoniazida y rifampicina, y la forma llamada XDR. Entonces vamos a ver que lo principal en relación a el tratamiento, lo que te van a preguntar es en relación al tiempo. El tiempo, vamos a diferenciar los tiempos. La forma XDR va a ser por lo menos 24 meses para adelante. Por lo menos para la forma XDR, por lo menos va a ser 24 meses o más. Y para las formas MDR va a ser por lo menos 18 meses, ¿no? Por lo menos 18 meses en promedio. Lo que te pueden preguntar es la diferencia entre los esquemas. Vamos a ver que a diferencia de lo anterior, donde teníamos una posibilidad de un frotis positivo o un frotis negativo, acá vamos a depender básicamente de una prueba de sensibilidad. A la espera de esta prueba de sensibilidad, como la norma anterior, ustedes recuerdan, yo podía armar un esquema llamado empírico, un esquema llamado estandarizado, y cuando llegaba la prueba de sensibilidad, que ahora es menos tiempo, recuerden que tenemos pruebas fenotípicas rápidas, tenía que dar el esquema individualizado. Ese es el concepto más importante. Todo paciente al final tiene que recibir tratamiento de acuerdo a su prueba de sensibilidad convencional. Ese esquema se denomina esquema individualizado. Entonces va a existir un esquema estandarizado, va a existir un esquema empírico y va a existir un esquema individualizado. No es tan complicado, ya vamos a verlo con cosas concretas para que no se pierdan. Tuberculosis resistente. ¿En quiénes sospecho MDR o XDR? En aquellos pacientes que cumplan criterios de fracaso a drogas de primera línea, en aquellos contactos o habituales de formas MDR, recaída dentro de los siguientes 6 meses de haber sido dado de alta, recaída luego de tratamiento con esquemas de tratamiento para MDR, personas privadas de su libertad, residen en albergues, hospicio, en situaciones de hacinamiento, historias de fallos, tratamientos múltiples o fallas a los tratamientos irregulares, esto es cotidiano en nuestro medio, ¿no? Abandonos o terapias no supervisadas, ¿ya? Que se da en situaciones, si bien es cierto la normativa establece de que el paciente tiene que acudir de forma diaria al centro de salud, en lugares donde esto no es posible, tú le das la medicación al paciente y obviamente no va a ser supervisado. Contacto con persona que falleció por tuberculosis, comorbilidad, VIH, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, y nosotros, ¿no? Trabajadores y estudiantes de salud. Esto es lo que, para comparar cómo ha cambiado, ustedes recuerdan, la norma anterior establecía de que si había sospecha de MDR, ¿no? Era un paso previo para el poder establecer las pruebas de sensibilidad. Y había demora en el diagnóstico, había inclusive mayor cantidad de formas asociadas a MDR sin tratamiento. Ahora la norma establece la prueba de sensibilidad, si independientemente de que sea directa o indirecta o convencional, que sea universal, En base a eso, armar un esquema primario que puede ser empírico o estandarizado a la espera de resultado para finalmente darle su esquema individualizado. Clasificación de los medicamentos. Ya ustedes conocen que existen las drogas de primera línea, principalmente isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, estreptomicina. Rifabutina es una droga que la estamos esperando. Es una droga que se utiliza, es dentro de las familias de las rifamicinas, se denomina. Es una droga que se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes con coinfección VIH. Cuando tenemos pacientes con tuberculosis y VIH y están en targa, por ejemplo, doctores, tenemos un problema. Por ejemplo, si el paciente, ustedes ya han visto el tema de VIH, ya recuerdan, han hecho VIH, ¿sí? Han hecho targa, ¿sí? Entonces recuerdan que cuando ustedes inician tratamiento, por ejemplo, si mi segunda
droga, yo utilizo, por ejemplo, mi terapia triple. Utilizo lo que me recomienda la norma, que sean 2 nucleósidos. Por ejemplo, sidobudina y lamivudina. Y mi tercera droga tiene que ser un no nucleósido o un inhibidor de proteasa. ¿Sí? Eso para recordarlo. Si yo empleo, por ejemplo, el Favirenz y el paciente tiene tuberculosis, puedo seguir. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente, por ejemplo, una gestante? Digamos, una gestante, el tratamiento de las gestantes con VIH es a partir de las 14 semanas. ¿Qué le das? Le das sidobudina, lamivudina y le das caletra, ¿no? ¿Qué es el caletra? Es lopinavir asociado a ritonavir. ¿Qué es el lopinavir asociado a ritonavir? Es un inhibidor de proteasa, ¿no? Esa es mi tercera posibilidad. En esta paciente, en la gestación, se da el contexto de que hace tuberculosis y le tengo que dar, es sensible, una forma sensible, le tengo que dar tratamiento en base a isoniazida y rifampicina. Si está recibiendo inhibidores de proteasa, no puedo darle rifampicina. Y es un problema para nosotros, ¿no? Tengo que cambiarlo a, digamos, Favirenz, pero está gestando, por ejemplo. Entonces es una situación bastante importante de definir riesgo-beneficio. En ese contexto existe esta droga, que son las famosas rifamicinas, que ya la norma lo establece, pero lo estamos esperando. Es la rifabutina, que me podría determinar que no hay una interacción medicamentosa, por ejemplo, con los inhibidores de proteasa. Otros agentes de segunda línea habíamos mencionado: kanamicina, amicacina, capromicina, las fluoquinolonas, consideradas en el tercer grupo, levofloxacino y moxifloxacino, y agentes de segunda línea bacteriostáticos orales, que si bien es cierto son utilizados en las formas MDR, el contexto es que está asociado a efectos secundarios serios o intolerancia que muchas veces permite o condiciona abandono al tratamiento, etionamida, cicloserina, PAS, ¿no? Y los agentes considerados de quinto grupo o quinta línea, que hay bastante controversia porque muchos de ellos no han demostrado una evidencia o su evidencia es limitada. Estos fármacos de este gran grupo los reservamos principalmente para las formas XDR, que tú sabes, por concepto, han hecho resistencia, por lo menos a isoniazida y rifampicina, han hecho resistencia a una quinolona y han hecho resistencia a un parenteral de segunda línea. Entonces, ¿qué te queda? Te va a quedar probablemente algunos fármacos del grupo 4 o los fármacos que no ha demostrado una evidencia, al menos en las cortes estudiadas, pero es la opción que se les tiene que dar a este grupo de pacientes. No te compliques, entonces el concepto va a ser el siguiente. Ese algoritmo es importante, ya hemos llegado a determinar el frotis o el estudio de las pruebas fenotípicas o básicamente las pruebas de sensibilidad. Si yo tengo un paciente que sea sensible al núcleo básico, le voy a dar mi tratamiento que ya hemos visto, tratamiento en base a 6 meses. Tengo un paciente, por ejemplo, que hace unas formas llamadas monoresistencia, resistente a isoniazida y sensible a rifampicina. El esquema que yo estoy armando es un esquema transitorio, a la espera de una prueba de sensibilidad convencional. Recuerda que lo que yo le he realizado inicialmente, PR es prueba rápida. Eso me da una aproximación para que yo empiece un esquema, que sea un esquema llamado empírico o sea un esquema estandarizado, a la espera de mi prueba. Como dice acá, estos esquemas son transitorios, deberán ajustarse a la prueba de sensibilidad convencional. Acá lo vamos a ver mejor para que ustedes no se pierdan. Esto es importantísimo. Si entienden esto, van a entender todo el concepto de MDR y XDR. Ya saben las definiciones de cada uno de ellos. ¿Cómo yo armo un esquema? Obviamente ese es un esquema empírico, es un esquema inicial. Es un esquema, digamos, estandarizado, o empírico, no es individualizado. El individualizado es con una prueba de sensibilidad convencional. Eso es lo que yo puedo armar. Paso 1. Inicie cualquier agente de primera línea al que sea susceptible el aislado.
Vamos, entonces, por ejemplo, el concepto, digamos, para las formas MDR. No puedo utilizar isoniazida, no puedo utilizar rifampicina. ¿Qué me queda? Me va a quedar, por ejemplo, cualquiera de ellas. De primera línea, piracinamida o etambutol. Tengo que usar cualquiera de ellos. Más una quinolona. ¿Qué opción tengo? Levofloxacino o moxifloxacino. ¿Con qué empezamos? Con levofloxacino. Y tenemos que añadir un medicamento que sea susceptible dentro de los llamados parenterales de segunda línea, que puede ser canamicina, capromicina o amicacina. Hasta ahí. Entonces, abrí mi esquema, primera línea, los que están disponibles, una quinolona y un parenteral de segunda línea. Paso 2. Añada medicamentos de segunda línea hasta completar por lo menos 4 drogas sensibles. 4 drogas sensibles. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Entonces yo tengo que sumar a lo anterior, por lo menos añadiendo uno de estos, 4 de lo que me queda, 4 drogas sensibles. Y paso 3 ya es hasta acá estamos siguiendo el concepto para las formas MDR principalmente. Y el paso 3 es para ya básicamente dejar a las llamadas formas XDR. Para XDR, si no se logran 4 drogas sensibles de primera línea, en las categorías anteriores considere usar medicamentos de tercera línea o del quinto grupo, que habíamos visto no tiene todavía una acción, una eficacia comprobada como para el tratamiento de las formas MDR. Y acá tenemos el arsenal terapéutico, ¿no? Clofazimina. ¿Recuerdan clofazimina? ¿También para qué lo empleamos? Hansen, forma lepromatosa. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Clofazimina. ¿Recuerdan? Asociada a daxona, asociada a rifampicina, ¿no? Ese es el esquema, la quimioterapia para lepra lepromatosa. Linezolid, amoxiclavulanato, carbapenems, claritromicina o algunas emplean isoniazida a dosis bastante elevadas. Entonces, la idea inicial es tener las drogas sensibles de primera línea y por lo menos llegar a 4 drogas que sean sensibles de segunda línea, a la espera de mi prueba de resultado, de mi prueba de sensibilidad convencional, que me va a indicar un esquema llamado individualizado. Entonces, en base a eso tenemos lo que les estaba comentando, el esquema estandarizado. Es importante que ustedes contemplen que este esquema es básicamente lo que hemos visto a lo anterior. De todo esto, ¿qué es lo importante, doctores? Que yo no necesito una prueba de sensibilidad. Este esquema lo podemos armar nosotros. En muchos de los centros de salud, ustedes si han tenido labor asistencial, a veces estos pacientes los llevamos al famoso CERIS, ¿no? Que es el comité de expertos. Y a veces la demora o por cuestiones operativas, yo no puedo obtener todo lo que hemos visto en lo teórico, es bonito, es académico, pero la realidad muchas veces es que no tengo una prueba de sensibilidad. En base a ese concepto, yo armo un esquema estandarizado, que es lo que hemos visto en la gráfica anterior. Cuando yo puedo realizar mi prueba de sensibilidad rápida o mi prueba de sensibilidad convencional de primera línea, solo de primera línea, a núcleo básico, ya el esquema no va a ser estandarizado, va a ser un esquema empírico. O sea, el esquema empírico se diferencia del anterior en que sí voy a poder realizar una prueba de sensibilidad, pero va a ser una prueba de sensibilidad rápida. O va a ser una prueba de sensibilidad convencional, pero solo a drogas de primera línea. Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol o streptomicina. Y en base al reporte de esta prueba de sensibilidad, yo voy a armar mis esquemas, porque ya me van a reportar, me van a decir qué droga es la que se establece la resistencia. Por ejemplo, para este concepto, tuberculosis que sea resistente a isoniazida, los esquemas en relación a este concepto van a ser variables. En promedio van a ser para las formas más frecuentes. Si le preguntaran en nuestro país cuál es la forma de monoresistencia más frecuente,
es la asociada a isoniazida. Isoniazida. Recuerden que hemos visto poliresistencia, monoresistencia. Las formas monoresistentes, la más frecuente es la asociada a isoniazida. Isoniazida. ¿Cuánto tiempo tengo que tratar a estos pacientes? 9 meses. 9 meses. 9 meses. Y le vamos a dar lo que habíamos comentado. Yo tengo que usar las drogas de primera línea que sean sensibles. Obviamente no voy a utilizar isoniazida. Tengo que emplear una quinolona. Una quinolona, la que empleamos inicialmente es levofloxacino. Levofloxacino. Y en la segunda fase, el tratamiento va a ser también 7 meses, va a ser en forma diaria. Va a ser en forma diaria los que me quedan de primera línea más la quinolona. Tratamiento total 9 meses. Es la forma más representativa, la más frecuente en el contexto de monoresistencia. Grande. Los esquemas de retratamiento estandarizado y empírico deben ser reajustados de acuerdo al resultado de la prueba de sensibilidad convencional, lo que diseñará un esquema individualizado. Todo paciente al final, y obviamente si hay medicamentos que la prueba individualizada me contraindica o he estado utilizando en forma inadecuada, tengo que cambiarlos. O al revés, si tengo medicamentos que no he estado utilizando para las formas empíricas o estandarizadas, tengo que adicionarlo. Esquemas individualizados es la mejor opción de tratamiento. El esquema individualizado es a lo que al final tengo que llegar. ¿Quién me lo va a dar? Me va a dar mediante las pruebas de sensibilidad convencionales, primera línea y segunda línea. No son pruebas rápidas que hemos visto, se utiliza principalmente para las formas de resistencia al núcleo básico y me da el contexto de poder emplearlos en las formas, algunas de las formas llamadas empíricas, ¿no? Como hemos visto, a diferencia de la forma estandarizada, en donde yo no necesito realizar una prueba de sensibilidad. Individualizado es la mejor opción de tratamiento para las formas resistentes, dado que se basa en los resultados de la prueba de sensibilidad a drogas de primera línea y drogas de segunda línea. Y acá es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que habíamos comentado, ¿no? Esquema individualizado para MDR o XDR. Incluir al menos 4 drogas sensibles, 4 drogas a los que sea sensibles o que nunca recibió. Siempre incluir una fluorquinolona, levofloxacino o moxifloxacino y un inyectable de segunda línea. Debe incluir piracinamida por su potencial beneficio clínico. Recuerda la eficacia que tiene a nivel de calcium o en zonas de inflamación o a un pH de tipo ácido. Duración. MDR no menor de 18 meses. ¿Cuánto tratas? Esto es lo que te puedan preguntar, ¿no? MDR no menor de 18 meses. XDR no menor de 24 meses. Tratamiento prolongado. Y inclusive para estas formas se puede prolongar el tratamiento de acuerdo a las evaluaciones de los llamados comités de expertos o centros de referencia. Grande. MDR no menor de 18 meses y XDR no menor de 24 meses. Nuevamente, las drogas que son consideradas de tercera línea o del quinto grupo, las presentaciones, y recuerda que no está demostrada su eficacia. De todo lo anterior, ¿cuál de las formas tiene indicación quirúrgica o cuáles son quizás los que se puede considerar como manejo quirúrgico? La norma establece que la cirugía está indicada cuando, en caso documentado, con un complejo perfil de resistencia a XDR y MDR y lesiones extirpables. Nuestro país quizás tiene la mayor experiencia en lo que es cirugía, en las formas de resistencia, y es conocido por, digamos ustedes también, el contexto de lo que realiza el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? A nivel mundial.
En pacientes con tuberculosis resistente con criterios o riesgo de fracaso, cirugía de rescate, ¿no? Entonces, cirugía de rescate, o en pacientes con complicaciones o secuelas de la tuberculosis, principalmente asociadas a formas fibróticas exudativas, ¿no? En esas situaciones se indica el manejo quirúrgico. Lo otro importante son las famosas reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Ya ha cambiado o no lo menciona el término que tradicionalmente ustedes recuerdan que son las llamadas RAFAs, ¿no? Ahora lo menciona la normativa como reacciones adversas a medicamentos tuberculosos. Veamos, ¿qué es una reacción adversa medicamentosa? Es una respuesta terapéutica no esperada y nociva frente a dosis normalmente usadas de un medicamento para el tratamiento de la tuberculosis. Es lo no esperado y nocivo frente a dosis convencionales, normales o dosis óptimas. Y son diversas. Esto es clásico, las más comunes vamos a ver para las drogas de primera línea. Ya hemos mencionado alguna de ellas, por ejemplo, isoniazida, compromiso hepático, ¿no? Te va a elevar transaminasas, el uso prolongado en la continuidad está asociada a neuropatía periférica. Por eso es que tú asocias piridoxina. Recuerda que habíamos visto como complemento, como suplemento, principalmente el contexto cuando dábamos terapia preventiva con isoniazida en pacientes con VIH, teníamos que agregar piridoxina 50 miligramos por día. Isoniazida está demostrado que el uso en el tiempo está asociado a un riesgo de neuropatía periférica y compromiso cutáneo. Rifampicina también, elevación de transaminasas, elevación de bilirrubina, hepatitis colestásica, compromiso gastrointestinal y reacciones cutáneas. Los pacientes pueden tener una coloración, digamos, hipercrómica o pueden hacer un tinte característico naranja en la orina, ¿no? Piracinamida también o en menor grado, compromiso hepático, pero lo más importante con piracinamida que te pueden preguntar es los casos asociados a mialgias y artralgias. Mialgias, artralgias, elevación del ácido úrico o exacerbación en pacientes que tengan, por ejemplo, diagnóstico de gota. Eso es clásico, ¿no? Pacientes en el que se contemple el uso de piracinamida, tienes que monitorizar el ácido úrico, condiciona hiperuricemia. Pero los casos clínicos, si te mencionan mialgias, artralgias y a veces compromiso de reacciones cutáneas, primera posibilidad dentro de primera línea, si me dicen, para que ustedes lo tengan claro, si me dicen mialgias, artralgias o poliartralgias o elevación de ácido úrico, hiperuricemia, piracinamida, ¿ya? Primera posibilidad. Etambutol, lo clásico, pero que es académico porque casi no se reportan los casos asociados a neuritis periférica, pero siempre lo preguntan, ¿no? Neuritis periférica o neuritis retrovulvar. Etambutol y estreptomicina, por ser un aminoglucósido, ototoxicidad, nefrotoxicidad. Nuevamente, componente hepático, clásica descripciones de elevación de transaminasas, de elevación a expensas principalmente de TGP, isoniazida, neuropatía periférica y compromiso cutáneo. Rifa también, pero se agrega a esto una elevación también de bilirrubinas, que es transitoria, y náuseas, dispepsia. Piracinamida, mialgias, artralgias, hiperuricemia. Otro de los fármacos que condicionan en pacientes con tuberculosis, que condiciona mialgias y artralgias, pero no es de primera línea, es levofloxacino. Levofloxacino también en pacientes que reciben tratamiento por tuberculosis, que se indica esta droga, se condicionan también mialgias y artralgias y también tienen elevación de prolongación del QT, ¿no? Eso es clásico. Entonces, no te olvides, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, estreptomicina dentro de las drogas de primera línea. Las más comunes de la segunda línea, lo que de alguna forma es clásico, es el contexto de los aminoglucósidos. Aminoglucósidos condicionan no solamente nefrotoxicidad u ototoxicidad, sino también alteraciones del tipo electrolítico, ¿no? Las quinolonas, lo que mencionábamos, artralgias, mialgias, síntomas gastrointestinales y prolongación del intervalo QT.
Eso se vio principalmente para moxifloxacin. En base a eso tú puedes clasificar las lesiones en leves, moderadas o severas, el contexto o graves. En situación de grave, tú tienes que suspender los fármacos porque está asociada a reacciones cutáneas severas, el clásico síndrome de Stevens-Johnson o la dermatitis exfoliativa. Para las formas leves o moderadas, dependiendo del contexto clínico, para las formas moderadas se puede o no suspender. Las formas leves generalmente el tratamiento es sintomático, ¿no? Manejo ambulatorio para las formas moderadas, pero sí manejo hospitalario para las formas asociadas a severidad. Hay dos conceptos que siguen siendo repetidos en la norma, que es reto y desensibilización. Reto y desensibilización. ¿Qué es el reto? El reto es que yo voy a reintroducir para rescatar el máximo número de medicamentos de primera línea e identificar el agente causal. Manejo hospitalario con monitoreo estricto, iniciar el reto con medicamentos menos probables en pautas progresivas cada 3 días, registrarlo como esquema modificado por RANC. ¿Qué quiere decir un reto? Por ejemplo, el paciente le inicia el tratamiento hablando de formas sensibles, ¿no? Que es lo clásico. Le ha empezado isoniazida, rifampicina, piratinamida y tambutol. Y el paciente hace elevación de transaminasas, ¿no? Hace un componente de elevación de transaminasas. Yo estoy pensando en una posibilidad de una reacción adversa medicamentosa hepática. Para que yo suspenda los fármacos, la norma contempla lo siguiente. Si el paciente eleva transaminasas más de 5 veces el límite superior normal sin síntomas, yo suspendo la terapia, ¿sí? Nuevamente, si el paciente, porque es lo clásico, ¿no? Elevación de transaminasas, el paciente llega a tu control asintomático, pero en el examen de control de transaminasas está más de 5 veces el límite superior normal, suponiendo que tu límite superior para tu laboratorio es de 20 a 40, digamos, ¿no? Si está asintomático y más de 5 veces el límite superior normal, yo suspendo el tratamiento. Pero si el paciente viene a tu control sintomático, ictérico, con dolor en hipocondrio, con dispepsia, sintomático, yo espero solamente que eleve más de 3 veces el límite superior normal para suspender. O sea, con clínica, más 3 veces el límite superior normal de elevación de transaminasas, principalmente despensas de TGP, suspendo. Asintomático, más de 5 veces el límite superior normal, suspendo. ¿Qué sospecho? Si es elevación de transaminasas, el contexto es que puede ser isoniazida o puede ser rifampicina, ¿no? Eso es lo clásico. Entonces, reto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir introduciendo gradualmente dosis hasta conseguir la dosis óptima. Por ejemplo, ustedes saben que la isoniazida tiene la presentación de 100 miligramos. En adultos, la dosis máxima es 300 miligramos. Voy a ir introduciendo, en general se hace en promedio 3 días, ¿no? Voy dando 50, 100 hasta la dosis óptima. ¿Para qué? Para poder rescatar. Eso es la diferencia con desensibilización. El reto es, como su concepto lo indica, el que yo reintroduzca en dosis hasta alcanzar la dosis óptima. Reintroducción de la terapia para rescatar el máximo número de medicamentos. Obviamente, si yo reintroduzco y voy a estar evaluando o monitorizando la presencia del síntoma descrito inicialmente o la aparición de algún otro tipo de síntoma o signo. Reto se contraindica en estas situaciones, ¿no? CHO, falla renal, hemólisis, plaquitopenia, arenolocitosis, neuritis óptica, y debería hacerse en un ambiente netamente hospitalario.